una pistola de 9 milímetros, un silenciador hecho a mano con suelas de zapatillas, y una voz que nunca dejaba de hablar dentro de su cabeza. El 28 de diciembre de 2006, la policía peruana capturó al hombre que confesaría 25 asesinatos. Este es el caso de Pedro Pablo Nakada Ludeña, conocido como el Apóstol de la Muerte, el primer asesino en serie documentado del Perú moderno. La tarde del 1 de enero de 2005 cambió todo. En la playa Chorrito de Chanqué, cerca de las 6 de la tarde, Carlos Edelberto Merino Aguilar, de 26 años, caminaba tranquilamente cuando un hombre se interpuso en su camino. Sin mediar palabra, el desconocido disparó su arma. 2 proyectiles impactaron el cuerpo de Carlos, uno en el tórax, otro en el abdomen. El atacante registró los bolsillos de su víctima, tomó el dinero que encontró y desapareció entre la arena y el atardecer. Más tarde, el asesino diría que pensó que Carlos quería asaltarlo, pero los investigadores encontraron una verdad diferente. Fue Pedro quien robó a su víctima después de dispararle. Ese crimen marcó el inicio de una pesadilla que duraría casi 2 años. Pero para entender cómo un hombre llegó a matar con tal frialdad, debemos regresar al principio. Pedro Pablo nació el 28 de febrero de 1973 en el distrito de El Agustino, Lima. Su partida de nacimiento original lo registró con los apellidos Mesías Ludeña. Su padre era alcohólico. Su madre sufría una enfermedad mental no especificada. La violencia era el lenguaje cotidiano en ese hogar. Pedro lo explicó ante la policía con palabras directas. A mi familia es mala. Mis padres siempre peleaban. Mi papá le pegaba mucho a mi mamá. Yo me escapaba de la casa, pero volvía por no tener dónde comer. En la escuela no encontró refugio. Los otros niños lo atormentaban constantemente. Lo golpeaban, le jalaban el cabello, lo aislaban. Pedro recordaría, no tenía amistad con los demás niños. Sí, era solitario. A los niños eran malos. Me jalaban el pelo. Me molestaban todo el tiempo. Pero lo peor ocurrió cuando tenía apenas 4 años. Sus hermanos mayores lo vestían de mujer y lo obligaban a salir así a la calle, donde se convertía en objeto de burlas de los vecinos. Según declaró Pedro a las autoridades, sus hermanos lo violaron cuando era niño. Ellos creían que él había matado a una perra preñada de la familia. Pedro juró que nunca le hizo daño al animal, pero sus hermanos no le creyeron. El trauma de esa experiencia marcó profundamente su psique. Las investigaciones posteriores revelaron que ese abuso sexual durante la infancia fue determinante en el desarrollo de su odio hacia las personas homosexuales, grupo que más tarde integraría su lista de víctimas. La furia acumulada en Pedro encontró su primera expresión en los animales. Empezó con gatos. Según su propia confesión, llegó a quemar a uno en una sartén hirviendo después de que su madre lo golpeara. Luego siguió con perros. Después con otras especies. La violencia escalaba. A los 17 años, Pedro intentó darle dirección a lo que él consideraba su misión divina. En 1990 ingresó a las Fuerzas Armadas como voluntario. En su mente distorsionada, el uniforme y las armas le darían autoridad para eliminar a los que él llamaba enemigos de Dios. Pero el destino tenía otros planes. Apenas 2 meses después de su ingreso, los psiquiatras militares comenzaron a observarlo con atención. Llegaron rumores preocupantes. Pedro afirmaba que escuchaba la voz de Dios. Decía que todos los pecadores merecían morir. Los estudios psiquiátricos preliminares fueron contundentes. Pedro mostraba tendencias psicópatas evidentes. Representaba un peligro para la sociedad. Entrenarlo en el manejo de armas convertiría esa amenaza en algo mucho peor. La institución militar lo expulsó. La familia recuerda ese momento como devastador. Un primo de Pedro declaró cuando lo echaron del cuartel Kizu Matarji. Tardó casi 1 año en recuperarse. Pero Pedro no se recuperó realmente, solo posponía lo inevitable. Los siguientes años son un período oscuro del que se sabe poco. Pedro apenas había completado el 3er grado de primaria, pero desarrolló habilidades como mecánico autodidacta, trabajaba en talleres, vivía en la sombra, y en su cabeza la voz seguía hablando. En 2001, Pedro se mudó a Warhol, una ciudad al norte de Lima. Allí comenzaría a convertir sus fantasías homicidas en realidad. Pero antes de su primera víctima documentada, existe un crimen que Pedro confesó, pero nunca pudo confirmarse completamente. Según dijo, cuando tenía 17 años, en el distrito de Mala, al sur de Lima, fue sorprendido robando sandías de un campo. El agricultor lo descubrió. Pedro decidió matarlo para salvar su vida. Las autoridades nunca pudieron verificar esta historia con certeza, pero lo que vino después fue innegable
y aterrador. El año 2003 marcó otro punto importante en la historia de Pedro. Desesperado por escapar del país, ideó un plan insólito. Pagó 800 soles a un ciudadano japonés residente en Perú para que lo adoptara como adulto. La adopción legal le permitiría cambiar su apellido paterno de Mesías a Nakada, un apellido japonés. El objetivo era obtener una visa para emigrar a Japón como descendiente de japoneses. Esta táctica era utilizada comúnmente por criminales peruanos que buscaban huir de la justicia local. Pedro creía que Japón sería su vía de escape. Allí podría comenzar de nuevo, lejos de sus demonios, pero nunca logró viajar. Sus planes se desmoronaron. La paciencia se agotó, y la voz en su cabeza se volvió más insistente. Era tiempo de cumplir su misión. El 1 de enero de 2005, en aquella playa de Shonkei, Pedro Pablo Nakada Ludeña dio el primer paso hacia el infierno. Armado con su pistola de 9 milímetros y el silenciador que había aprendido a fabricar siguiendo tutoriales en Internet, salió a cazar lo que él consideraba la escoria de la sociedad. Después de matar a Carlos Edilberto Merino Aguilar, Pedro enterró su arma y esperó. Nadie lo buscaba aún. Nadie sabía quién era. La impunidad alimentó su convicción de que Dios realmente lo había elegido para esta tarea. Su segunda víctima fue Teresa Cotrina Abadán. Luego siguió Walter Sandoval Osorio. Después, Carlos Walter Tarazona Toledo. Los nombres se acumulaban. Cada asesinato seguía un patrón cada vez más refinado. Pedro había perfeccionado su método. Primero investigaba sus objetivos. Los seguía durante días, a veces semanas. Estudiaba su rutina, sus movimientos, sus puntos vulnerables. Cuando estaba listo, atacaba con precisión quirúrgica. Un disparo en la nuca. Rápido, eficiente, mortal. Pedro decía que lo hacía de esa manera, para que sus víctimas no sufrieran. Después de cada muerte, realizaba un ritual, se arrodillaba junto al cuerpo y rezaba un rosario completo. En su mente distorsionada, estaba enviando esas almas pecadoras hacia la redención divina. Finalmente enterraba los cuerpos o los dejaba en lugares apartados donde tardarían en ser descubiertos. Las autoridades comenzaron a notar un patrón perturbador. Varios cuerpos aparecían en zonas de Warhol, Chancay y Huacho. Todos presentaban heridas de bala en la cabeza. Los silenciadores artesanales dejaban marcas características, pero conectar los casos era difícil. Las víctimas eran personas marginadas en trabajadoras sexuales, adictos, personas en situación de calle, individuos que la sociedad había olvidado. Entre las víctimas confirmadas estaban Gerardo Leonardo Cruz Livia, María Verónica Tolentino Pajuelo, Luis Enrique Morán Cervantes, Pedro Omar Carrera. Cada nombre representaba una vida truncada, una familia destrozada, un crimen que parecía imposible de resolver. Pedro utilizaba diferentes pistolas de 9 milímetros. Cambiaba de arma para dificultar el trabajo forense, pero su obsesión por los silenciadores caseros, fabricados con goma de zapatillas, se convirtió en su marca distintiva. Los investigadores de la Dirección de Investigación Criminal, la de RINCRI, trabajaban contrarreloj. Sabían que había un asesino en serie operando en la zona norte de Lima, pero encontrarlo era como buscar una aguja en un pajar. Pedro era cuidadoso, metódico, casi invisible. Vivía entre la gente común, trabajaba en talleres mecánicos. Nadie sospechaba de él. Día reparaba vehículos, de noche cumplía lo que consideraba su misión divina. Las muertes continuaron durante todo el año 2005 y se extendieron al 2006. Enoc Eliseo Félix Zorrilla, Hugo Vilches Palomino, Widmar Jesús Muñoz Villanueva. Los nombres se acumulaban en los archivos forenses. Cada víctima tenía una historia, pero para Pedro eran solo pecadores que debían ser eliminados. Su lógica era implacable y terriblemente simple. En prostitutas, drogadictos, homosexuales y delincuentes no merecían vivir. Él se consideraba un instrumento de purificación divina. Pedro lo explicaría más tarde a los periodistas sin un atisbo de remordimiento. Yo no soy un criminal, soy un limpiador. He librado a la sociedad de homosexuales y vagabundos. Solo trato de purificar la tierra de prostitutas, drogadictos, homosexuales y asaltantes. En otra ocasión declaró: cuando mato, siento que ayudo. Para él, cada asesinato era un acto de servicio, una forma de limpiar el mundo de lo que consideraba inmundicia moral. Uno de los casos más estremecedores ocurrió la noche del 24 de diciembre de 2006. Era Nochebuena. Mientras las familias peruanas celebraban alrededor de sus mesas, Pedro estaba de cacería. En un descampado conocido como la Lotizadora San Carlos, dos amigos alcohólicos solían refugiarse en Agustín Andrés Maguiña Oropesa, de 46 años, y Luis Melgarejo Sáenz,
de 54. Ambos eran indigentes, que compartían su adicción al alcohol y la soledad de vivir en las calles. Según la versión inicial de Pedro, los mató porque habían sido testigos de un crimen anterior. La noche estaba oscura cuando escuchó voces. Siguió el sonido hasta encontrar a los dos hombres. Sin pensarlo dos veces, les disparó en la cabeza. Pero cuando habló con la prensa, Pedro ofreció una versión diferente, más acorde con su autopercepción de salvador. Mato a las personas para que no sigan sufriendo. Por ejemplo, a 2 alcohólicos los investigué por más de un mes, y cuando me enteré dónde era el lugar en que se refugiaban, preparé mi arma para que con un solo disparo descansaran en la paz de Dios. Las investigaciones revelaron más nombres de víctimas: Nel Cajaleón Pajuelo, Nazario Julián Tamariz Pérez, Didier Jesús Zapata Dulanto. Cada expediente contaba una historia de violencia fría y calculada. Los fiscales trabajaban intensamente para construir los casos, pero encontrar al responsable parecía imposible. Pedro era un fantasma que operaba en las sombras de la noche limeña. La última víctima oficialmente identificada fue Nicolás Tolentino Purizaca Gamboa, de 36 años. Pedro confesó haberlo asesinado porque era drogadicto. Para entonces, el asesino había refinado tanto su técnica que cada muerte era casi perfecta desde el punto de vista criminal. Llegaba en silencio, ejecutaba con precisión, desaparecía sin dejar rastros significativos. Los cuerpos aparecían días después, cuando la evidencia forense ya estaba contaminada o degradada. Pero todo criminal comete errores eventualmente, y el error de Pedro fue la ambición. No le bastaba con matar individualmente. Quería algo más grande, algo que hiciera una declaración masiva sobre su misión purificadora. Comenzó a planear su acto final, al detonar una granada de guerra en una discoteca de Jural durante las celebraciones de Año Nuevo. En su mente retorcida, esto eliminaría a decenas de lo que él llamaba corruptos, perdidos y fumones, todos reunidos en un solo lugar. Quería meter una granada de guerra a la discoteca esa, para que se mueran todos los corruptos, todos los perdidos, todos los fumones que están ahí. Confesaría después, era un plan de masacre que habría convertido una celebración en una tragedia nacional, pero la policía llegaría antes. El 28 de diciembre de 2006, agentes de la DERINCRI recibieron información de inteligencia sobre un sospechoso que trabajaba en un taller mecánico de Warhol. La operación se organizó rápidamente. Cuando los policías llegaron al taller, Pedro estaba trabajando. Al ver el operativo, sacó su arma, desató un tiroteo. Los proyectiles volaban dentro del espacio cerrado. Un oficial resultó herido en el intercambio de disparos, pero finalmente Pedro fue reducido. Lo esposaron y lo llevaron a la estación. En ese momento, las autoridades creían tener al responsable de 8 asesinatos, pero estaban muy lejos de imaginar la verdadera dimensión del horror. Durante el interrogatorio inicial, los agentes de la División de Investigación de Homicidios le mostraron expedientes de 8 casos sin resolver. Pedro los miró con una mezcla de desprecio y orgullo. «Están equivocados», dijo con calma. Los investigadores se tensaron. «No maté a 8 personas, maté a 25». La sala quedó en silencio. Durante las siguientes horas, Pedro confesó con detalles escalofriantes cada uno de sus crímenes. No mostraba arrepentimiento. Al contrario, exhibía orgullo por lo que consideraba su obra divina. «Mi misión es limpiar al Perú de la escoria», declaró ante las cámaras y los reporteros, que rápidamente se agolparon en la comisaría. Los medios de comunicación explotaron con la noticia. Las portadas de los periódicos gritaban sobre el apóstol de la muerte, el ángel vengador, el apóstol maldito de Warhol. El país entero estaba conmocionado. Durante los días siguientes, Pedro proporcionó información detallada sobre sus víctimas, los lugares donde había escondido cuerpos, las armas que había utilizado. Los peritos forenses trabajaron incansablemente para verificar cada confesión. De las 25 muertes que Pedro afirmó haber cometido, las autoridades pudieron confirmar 17 con evidencia sólida. Estos 17 casos se convertirían en la base de los cargos formales. El perfil psicológico de Pedro comenzó a construirse. Los psiquiatras que lo evaluaron encontraron un hombre profundamente perturbado. Su infancia traumática, marcada por el abuso sexual, la violencia doméstica y el rechazo social, había creado un cóctel tóxico de resentimiento, odio y delirio religioso. La expulsión del ejército había destruido su última esperanza de encontrar un propósito legítimo para su vida, y la voz que escuchaba en su cabeza, que él atribuía a Dios, era en realidad un síntoma de una enfermedad mental severa. Pero en ese momento inicial del proceso judicial, los psiquiatras determinaron que Pedro diferenciaba el bien del mal. Esto significaba que era
legalmente responsable de sus actos. No podía alegar locura como defensa. El juicio comenzó en 2007. La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Warhol presentó una acusación devastadora. 17 cargos de homicidio calificado. Varios cargos de robo agravado. La evidencia era abrumadora. Las confesiones de Pedro, corroboradas por pruebas forenses, construían un caso prácticamente inexpugnable. Durante el proceso, Pedro mantuvo su postura desafiante. Nunca expresó remordimiento, nunca se disculpó con las familias de las víctimas. En un momento que congeló la sangre de todos en la sala, Pedro hizo una petición extraordinaria a los jueces: pido un fusilamiento. ¿Algo práctico? Así como hice con la gente, les metí un tiro en la cabeza. Quería morir de la misma manera que había matado a sus víctimas. La solicitud fue rechazada. Perú había abolido la pena de muerte para crímenes comunes. El 14 de julio de 2010, el Juzgado Penal Colegiado Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Huora emitió su veredicto. Pedro Pablo Nakada Ludeña fue declarado culpable de 17 asesinatos. La sentencia en 35 años de prisión, el máximo permitido por la ley peruana. Además, se le ordenó pagar 7.000 nuevos soles como reparación civil a los herederos de las víctimas. Pedro fue trasladado al penal de Carquín, en Huacho, para cumplir su condena. Pero la historia no terminó ahí. Las paredes de la prisión no encerraron los demonios de Pedro. Al contrario, parecieron amplificarlos. Sin su misión purificadora, sin la voz de Dios guiándolo, Pedro se hundió en una depresión profunda. El hombre que había matado sin piedad a 25 personas, ahora enfrentaba la realidad de pasar el resto de su vida tras las rejas. Y esa realidad era insoportable. En 2009, Pedro intentó suicidarse en su celda. Los guardias lo encontraron a tiempo y lo salvaron. El intento de suicidio de Pedro cambió el rumbo de todo el caso. Los psiquiatras del sistema penitenciario lo evaluaron nuevamente con mayor profundidad. Esta vez, los resultados fueron diferentes. Los especialistas concluyeron que Pedro sufría de esquizofrenia paranoide, un trastorno mental severo caracterizado por delirios y alucinaciones. Este diagnóstico planteaba una pregunta legal crucial. Si Pedro estaba mentalmente enfermo durante la comisión de sus crímenes, ¿era realmente responsable de sus actos? La esquizofrenia paranoide explicaba mucho. Las voces que Pedro afirmaba escuchar, su convicción inquebrantable de ser un instrumento divino, su incapacidad para sentir empatía o remordimiento. Todo encajaba con el cuadro clínico de un esquizofrénico, paranoide, en estado activo. El abogado defensor de Pedro, Carlos Yavar Palomino, aprovechó esta nueva información. Argumentó que su cliente debía ser declarado inimputable, es decir, no responsable penalmente debido a su incapacidad mental para comprender la gravedad de sus actos. La Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huora revisó el caso exhaustivamente. En marzo de 2009, los vocales examinaron la sentencia original y encontraron problemas significativos. La sentencia del juzgado de primera instancia no sustentaba adecuadamente cada uno de los hechos materia de imputación. No explicaba las razones por las que los juzgadores llegaron a su convencimiento. Faltaba razonamiento lógico, normativo y fáctico. El 26 de marzo de 2009, la Sala de Apelaciones tomó una decisión trascendental. Declaró nula la sentencia condenatoria de 35 años en todos sus extremos. El proceso volvía a foja cero. Se ordenó el inicio de un nuevo proceso, pero esta vez bajo un marco diferente, un proceso de seguridad, diseñado específicamente para acusados con trastornos mentales. Pedro fue trasladado del penal regular al pabellón psiquiátrico mientras se desarrollaba el nuevo juicio. El debate sobre la salud mental de Pedro dividió a la opinión pública. Algunos expertos argumentaban que la esquizofrenia paranoide era evidente desde el principio. Los psiquiatras militares ya lo habían detectado cuando tenía 17 años. Su comportamiento, sus declaraciones, sus delirios místicos, todo apuntaba a una enfermedad mental severa. ¿Cómo podía ser responsable penalmente un hombre que genuinamente creía estar cumpliendo órdenes divinas? Otros expertos disentían, señalaban que Pedro había sido capaz de planificar meticulosamente sus crímenes. Investigaba a sus víctimas. Fabricaba silenciadores siguiendo tutoriales en Internet. Escondía evidencia. Evitaba la captura durante casi 2 años. Ese nivel de organización y premeditación sugería que, enfermo o no, Pedro sabía que lo que hacía estaba mal. Sabía que la sociedad lo castigaría. Por eso se escondían. Por eso mentía. Por eso planeaba escapar a Japón. El nuevo proceso judicial se extendió durante meses. Peritos psiquiátricos testificaron. Se presentaron evaluaciones
neuropsicológicas. Se analizaron los antecedentes familiares. La familia de Pedro declaró que tanto él como su hermano menor, Veyron, Jonathan Nakada Ludeña, sufrían de esquizofrenia. Esta afirmación cobraría una dimensión aterradora años después, cuando Veyron cometiera su propia serie de asesinatos en Japón. Finalmente, el 7 de febrero de 2011, la justicia peruana emitió su veredicto definitivo. La Sala Penal de la Corte Superior de Bora, por mayoría, revocó la condena original. En su lugar, declaró a Pedro Pablo Nakada Ludeña inimputable por razones de enfermedad mental. Se le impuso una medida de seguridad de internación por 35 años en el pabellón psiquiátrico del penal de Lurigancho. Esta decisión generó controversia inmediata. Las familias de las víctimas se sintieron traicionadas. Para ellos, llamar a Pedro un enfermo mental era darle una excusa para sus crímenes atroces, era convertirlo en víctima cuando sus seres queridos yacían en tumbas. Los fiscales también expresaron frustración. Habían construido un caso sólido, habían probado la culpabilidad de Pedro más allá de toda duda razonable. Y ahora, por un tecnicismo legal basado en salud mental, el castigo se modificaba, pero desde el punto de vista legal y médico, la decisión tenía sentido. Un inimputable es alguien que, debido a una enfermedad mental, no puede comprender la criminalidad de sus actos o no puede conducirse de acuerdo con esa comprensión. Pedro encajaba en esa definición. Su esquizofrenia paranoide no era una excusa, era una explicación. No justificaba sus crímenes, pero explicaba por qué los cometió. Pedro fue trasladado al hospital Víctor Larco Herrera, una institución psiquiátrica histórica fundada en 1918 en Lima, Nayí. En el pabellón de seguridad máxima, Pedro recibiría tratamiento psiquiátrico por el resto de su vida, medicamentos antipsicóticos para controlar las alucinaciones y delirios, terapia para manejar su agresividad, supervisión constante para prevenir nuevos intentos de suicidio o actos violentos contra otros pacientes o personal médico. La vida de Pedro en el hospital psiquiátrico fue muy diferente a la vida en prisión regular. En lugar de celdas con barrotes, había habitaciones con supervisión médica. En lugar de guardias armados, había enfermeros y psiquiatras. En lugar de castigo, había tratamiento. Pero Pedro nunca sería libre. La medida de seguridad de 35 años significaba que permanecería internado hasta 2046, cuando tendría 73 años. Y aún entonces, solo sería liberado si los médicos determinaban que ya no representaba un peligro para la sociedad. En una entrevista posterior, Pedro confesó algo que heló la sangre de todos ansí: estuviera libre, seguiría cumpliendo mi misión purificadora. No había cambiado, no se había arrepentido. La medicación controlaba sus síntomas, pero no había borrado su convicción delirante de ser un instrumento divino. Esto confirmó la sabiduría de mantenerlo internado indefinidamente. La historia de Pedro plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del crimen, la responsabilidad y la justicia. ¿Hasta qué punto una persona con enfermedad mental es responsable de sus actos? ¿Dónde trazamos la línea entre el castigo y el tratamiento? ¿Puede alguien como Pedro ser rehabilitado alguna vez? Los expertos en psiquiatría forense debaten estas cuestiones sin llegar a consenso absoluto. Lo que es indiscutible es el daño que Pedro causó. 17 familias destruidas, 25 vidas truncadas, según su propia confesión. Comunidades aterrorizadas y un legado de horror que marcó al Perú moderno. Pedro se convirtió en el primer asesino en serie ampliamente documentado del país. Su caso forzó a las autoridades peruanas a desarrollar protocolos para identificar y capturar asesinos en serie, un fenómeno que antes se consideraba prácticamente inexistente en el país. La cobertura mediática del caso también generó debates éticos. ¿Hasta qué punto es apropiado dar plataforma a un asesino para que explique sus motivaciones? ¿El darle el apodo de apóstol de la muerte o ángel vengador romantiza sus crímenes? Los psicólogos advierten que algunos asesinos en serie buscan precisamente esa notoriedad, esa inmortalidad a través de la infamia. Pero entender casos como el de Pedro es crucial para prevenir futuros horrores. Los criminólogos estudian su perfil para identificar señales de advertencia temprana: el abuso infantil severo, la tortura de animales, el aislamiento social, los delirios religiosos. Todo forma un patrón reconocible. Si se identifica temprano, se puede intervenir antes de que la violencia escale hasta el asesinato. El sistema de salud mental de Perú también aprendió lecciones dolorosas. La expulsión de Pedro del ejército fue apropiada dada su diagnóstico, pero
¿Qué seguimiento recibió después? ¿Alguien verificó que estuviera recibiendo tratamiento? ¿Había mecanismos para monitorear a personas identificadas como peligrosas debido a enfermedad mental? La respuesta a todas estas preguntas fue no. Pedro cayó entre las grietas del sistema. Mientras Pedro permanecía internado en el hospital psiquiátrico, una dimensión aún más inquietante de su historia comenzó a revelarse. Su hermano menor, Verón Jonathan Nakada Ludeña, quien también había adoptado el apellido japonés mediante el mismo método fraudulento, había emigrado a Japón cuando tenía 18 años. A diferencia de Pedro Verón, sí logró obtener la visa y establecerse en el país asiático. Durante varios años vivió una vida aparentemente normal, trabajando y manteniéndose alejado de problemas. Pero el 14 de septiembre de 2015, una década después de que Pedro cometiera su primer asesinato, Verón desató su propia ola de violencia en la prefectura de Saitama, aproximadamente 60 kilómetros al noroeste de Tokio. En un lapso de apenas 3 días, Verón mató a puñaladas a 6 personas. La brutalidad de los asesinatos conmocionó a Japón, un país con una de las tasas de homicidio más bajas del mundo desarrollado. Las víctimas de Verón incluían a Minoru Tasaki y su esposa Misei, de 55 y 53 años respectivamente. También asesinó a Miwako Kato, de 41 años, y a sus 2 hijas pequeñas Misaki, de 10 años, y Haruka, de 7. Los cuerpos de las niñas fueron encontrados apuñalados dentro de un armario en la vivienda. La sexta víctima fue Kazuyo Shirai, una anciana de 84 años, cuyo cadáver fue descubierto en una residencia cercana. La policía japonesa localizó a Verón después de una intensa búsqueda. Cuando los oficiales llegaron a su ubicación, Verón intentó escapar arrojándose por una ventana. Sobrevivió a la caída y fue arrestado. Durante el interrogatorio, Verón mostró el mismo patrón de pensamiento distorsionado que su hermano. Afirmaba haber actuado bajo impulsos que no podía controlar. Hablaba de voces, mostraba delirios similares a los de Pedro. En 2018, un tribunal japonés sentenció a Verón a la pena de muerte. Japón mantiene la pena capital para crímenes particularmente atroces, y el asesinato de 2 niñas pequeñas definitivamente calificaba. La fiscalía argumentó que los crímenes fueron extremadamente crueles e inhumanos. La policía japonesa localizó a Verón después de una intensa búsqueda. Cuando los oficiales llegaron a su ubicación, Verón intentó escapar arrojándose por una ventana. Sobrevivió a la caída y fue arrestado. Durante el interrogatorio, Verón mostró el mismo patrón de pensamiento distorsionado que su hermano. Afirmaba haber actuado bajo impulsos que no podía controlar. Hablaba de voces, mostraba delirios similares a los de Pedro. En 2018, un tribunal japonés sentenció a Verón a la pena de muerte. Japón mantiene la pena capital para crímenes particularmente atroces, y el asesinato de 2 niñas pequeñas definitivamente calificaba. La fiscalía argumentó que los crímenes fueron extremadamente crueles e inhumanos. No había circunstancias atenuantes. La defensa intentó argumentar que Verón sufría de la misma esquizofrenia paranoide que su hermano, pero los tribunales japoneses son menos receptivos a las defensas por enfermedad mental que los peruanos. La conexión entre los 2 hermanos Nakada era imposible de ignorar. 2 asesinos múltiples, ambos con esquizofrenia paranoide, ambos motivados por delirios, ambos incapaces de sentir remordimiento. ¿Era genética, ambiental, una combinación de ambas? Los psiquiatras estudiaron el caso con fascinación y horror. La evidencia sugería una predisposición genética a la esquizofrenia agravada por un ambiente familiar extremadamente tóxico, el padre alcohólico, la madre con enfermedad mental, la violencia doméstica constante, el abuso sexual. Los 2 hermanos habían crecido en el mismo infierno. Ambos habían desarrollado la misma enfermedad mental. Ambos habían canalizado esa enfermedad hacia la violencia homicida. La diferencia principal era geográfica. En Pedro mató en Perú, Verón en Japón. Empero, el patrón era idéntico. Este patrón familiar planteó preguntas urgentes sobre prevención. Si las autoridades hubieran monitoreado a los hermanos de Pedro después de que fue declarado inimputable, ¿se habría podido prevenir la masacre de Verón en Japón? Si el sistema de salud mental peruano hubiera intervenido cuando ambos eran adolescentes, ¿habrían muerto menos personas? La respuesta probable es sí hay, pero el sistema falló repetidamente. La historia de Pedro también ilumina las dificultades de tratar con asesinos en serie que sufren enfermedades mentales severas. A diferencia de los psicópatas que matan por placer o beneficio personal, los esquizofrénicos paranoides que matan genuinamente creen que están cumpliendo una misión superior. Para ellos,
sus víctimas no son personas inocentes, son enemigos, demonios, obstáculos para un bien mayor. Esta convicción delirante hace que el tratamiento sea extremadamente difícil. Los medicamentos pueden controlar los síntomas, pueden silenciar las voces, pueden reducir los delirios, pero no pueden borrar completamente las convicciones fundamentales que la enfermedad ha grabado en la mente del paciente. Pedro, incluso medicado, nunca renunció a su creencia de que matar pecadores era su misión divina. Solo la medicación le impedía actuar según esa creencia. Los años pasaron lentamente para Pedro en el hospital psiquiátrico. La rutina era monótona: medicación a las mismas horas cada día, terapia grupal, consultas individuales con psiquiatras, tiempo limitado al aire libre en un patio cercado, comidas institucionales. No tenía acceso a armas, no podía salir, no podía herir a nadie más, pero tampoco podía vivir realmente. Existía en un limbo entre la prisión y el hospital, entre el castigo y el tratamiento. Las familias de sus víctimas nunca encontraron verdadero cierre. El hecho de que Pedro fuera declarado inimputable no les trajo paz. No devolvió a sus seres queridos. No borró el dolor. Algunas familias expresaron satisfacción de que al menos estuviera encerrado para siempre. Otras sentían que la justicia no se había cumplido completamente. Querían que Pedro sufriera como sus víctimas habían sufrido. Querían que entendiera el dolor que había causado. Pero su enfermedad mental le impedía esa comprensión. El legado de Pedro también afectó profundamente a las comunidades donde operó: Warhol, Chanqué, Huacho. Estas ciudades habían vivido en terror durante casi 2 años, mientras el asesino invisible cazaba en sus calles. Después de su captura, los residentes experimentaron una mezcla de alivio y rabia. Alivio de que la pesadilla terminara, rabia de que alguien como Pedro hubiera existido entre ellos sin ser detectado. Los bares y discotecas donde Pedro había planeado detonar su granada aumentaron la seguridad dramáticamente. Las trabajadoras sexuales de la zona se volvieron mucho más cautelosas, aunque la naturaleza de su trabajo las mantenía vulnerables. Las personas en situación de calle vivían con el conocimiento aterrador de que habían sido cazadas específicamente por su condición social. Para ellos, Pedro representaba el odio más puro que la sociedad sentía hacia los marginados. Los medios de comunicación peruanos continuaron siguiendo el caso durante años. Cada aniversario de su captura generaba nuevos artículos. Cada actualización de su condición médica era noticia. Los programas de televisión sobre crímenes reales producían documentales especiales. Pedro se convirtió en una figura casi mítica del crimen peruano, el asesino en serie por excelencia que definía todo lo que el país temía sobre la violencia urbana y la enfermedad mental no tratada. Pero más allá del sensacionalismo mediático, el caso de Pedro ofreció lecciones valiosas para la criminología latinoamericana. Antes de él, muchos expertos creían que los asesinos en serie eran predominantemente un fenómeno estadounidense o europeo. El caso de Pedro demostró que ese tipo de violencia puede surgir en cualquier sociedad donde converjan ciertos factores: pobreza extrema, trauma infantil severo, enfermedad mental no tratada, acceso a armas y una población vulnerable de víctimas potenciales. Los investigadores también aprendieron sobre la importancia de conectar crímenes aparentemente no relacionados. Al principio, las autoridades no vieron el patrón en los asesinatos de indigentes, trabajadoras sexuales y adictos. Estas víctimas marginadas no generaban la misma atención que víctimas de otros estratos sociales. Sus muertes se investigaban con menos recursos. Los casos se archivaban rápidamente. Esta fue una de las razones por las que Pedro pudo operar durante tanto tiempo sin ser detectado. La Policía Nacional del Perú implementó cambios significativos después del caso. Crearon un protocolo específico para identificar posibles asesinos en serie. Establecieron una base de datos centralizada donde se podían buscar patrones en homicidios aparentemente no relacionados. Capacitaron a detectives en técnicas de perfilamiento criminal. Mejoraron la coordinación entre diferentes jurisdicciones policiales. Todo esto vino demasiado tarde para las víctimas de Pedro, pero potencialmente salvó vidas futuras. En el año 2019, un periodista logró acceso para entrevistar a Pedro en el hospital psiquiátrico. La conversación, grabada y posteriormente difundida, ofreció una mirada perturbadora a la mente de un asesino en serie bajo tratamiento. Pedro hablaba con calma, casi con monotonía. Los antipsicóticos habían aplanado su afecto emocional. Ya no mostraba la agitación religiosa de sus primeros interrogatorios, pero las creencias fundamentales permanecían. Cuando se le preguntó si se arrepentía, Pedro respondió sin vacilar: «No me arrepiento»,
Hice lo que Dios me ordenó hacer. Si me liberaran hoy, continuaría mi misión mañana. El periodista le preguntó sobre las familias de sus víctimas, sobre el dolor que había causado. Pedro pareció genuinamente confundido por la pregunta. Liberé a esas personas de su sufrimiento, explicó con una lógica retorcida. Sus familias deberían agradecerme. Ahora sus seres queridos están con Dios. Esta incapacidad para comprender el impacto de sus acciones es característica de los esquizofrénicos paranoides severos. Su realidad alternativa es tan completa, tan convincente para ellos, que no pueden ver más allá. Para Pedro, no había cometido asesinatos, había realizado ejecuciones divinas, no había destruido familias, había salvado almas. La medicación controlaba sus impulsos violentos, pero no podía reescribir la narrativa delirante que su cerebro enfermo había construido. Los psiquiatras que trataban a Pedro confirmaron que su pronóstico era sombrío. La esquizofrenia paranoide es una condición crónica. Con medicación, los síntomas pueden manejarse, pero nunca desaparecen completamente. Y si Pedro alguna vez dejara de tomar su medicación, los delirios regresarían con toda su fuerza. Las voces volverían. La misión purificadora resurgiría. Por eso su internación debía ser permanente. El costo de mantener a Pedro en el hospital psiquiátrico generó debates en el sistema penitenciario peruano. Los hospitales psiquiátricos forenses son caros de operar. Requieren personal especializado, medicación costosa, instalaciones de seguridad. Algunos argumentaban que sería más económico mantener a Pedro en prisión regular. Pero los expertos en salud mental rechazaban esa idea. Sin tratamiento adecuado, Pedro representaría un peligro incluso para otros prisioneros y guardias. Mientras tanto, el nombre de Nakada se volvió sinónimo de horror en Perú. En los niños escuchaban historias del apóstol de la muerte como si fuera el hombre del saco. Los padres advertían a sus hijos que se comportaran, o el apóstol vendría por ellos. Esta transformación de un criminal real en una figura de leyenda urbana es común en sociedades donde los asesinos en serie son raros. El miedo colectivo los convierte en monstruos más grandes que la vida misma. Pero la realidad de Pedro era menos glamorosa que su leyenda. Era simplemente un hombre profundamente enfermo que había crecido en circunstancias terribles, desarrollado una enfermedad mental severa y canalizado esa enfermedad hacia la violencia. No era un genio del mal, no era un demonio sobrenatural, era un producto predecible de trauma, enfermedad y negligencia sistémica. El expediente judicial del caso de Pedro ocupa metros de archivadores en los juzgados de Huora. Contiene testimonios de sobrevivientes que escaparon de sus intentos de asesinato, fotografías forenses de las escenas del crimen, análisis balísticos de las balas extraídas de los cuerpos, evaluaciones psiquiátricas que documentan cada faceta de su enfermedad mental, declaraciones de familiares que intentaron entender cómo su hijo, hermano o primo se convirtió en un asesino. Uno de los documentos más perturbadores en el expediente es una carta que Pedro escribió desde el hospital psiquiátrico a un supuesto seguidor. En la carta, Pedro describía su misión en términos casi poéticos. Hablaba de limpiar las calles de inmundicia moral, de ser los ojos de Dios observando a los pecadores, de usar la muerte como herramienta de purificación. La carta nunca llegó a su destinatario. Los psiquiatras la interceptaron y la agregaron al expediente como evidencia de que sus delirios persistían. Las víctimas de Pedro provenían de todos los estratos bajos de la sociedad peruana. Estaban los alcohólicos crónicos que dormían en descampados, las trabajadoras sexuales que operaban en las esquinas oscuras, los adictos que buscaban su siguiente dosis, los jóvenes pobres que cometían delitos menores para sobrevivir. Pedro los había cazado específicamente porque sabía que sus muertes no generarían grandes investigaciones. Sabía que la sociedad los consideraba prescindibles. Esta realidad expone una verdad incómoda sobre la justicia en Perú y en muchas sociedades latinoamericanas. No todas las víctimas reciben el mismo nivel de atención de las autoridades. Un empresario asesinado genera titulares, moviliza recursos, presiona a la policía para resolver el caso rápidamente. Una trabajadora sexual asesinada es apenas una nota al pie en el periódico local. Pedro entendió esto instintivamente. Por eso escogió a sus víctimas entre los marginados. Los investigadores que capturaron a Pedro también reflexionaron sobre el caso en entrevistas posteriores. El coronel que dirigió la operación del 28 de diciembre de 2006 recordaban cuando lo arrestamos. Pensamos que teníamos a un asesino común. Cuando confesó 25 muertes, nos quedamos sin palabras. Nunca habíamos visto algo así en Perú. El país tuvo que aprender sobre la marcha cómo procesar, juzgar y contener a un asesino en serie. La comunidad psiquiátrica internacional
también estudió el caso con gran interés. Las conferencias de criminología presentaban ponencias sobre Pedro en los journals. Académicos publicaban análisis de su perfil psicológico. Se convirtió en un caso de estudio para entender la intersección entre esquizofrenia paranoide, trauma infantil y violencia serial. Los estudiantes de psicología y criminología en todo el mundo aprendían sobre el apóstol de la muerte en sus clases. Algunas familias de las víctimas intentaron demandar al Estado peruano por negligencia. Argumentaban que si las autoridades hubieran hecho su trabajo correctamente, muchas de las muertes posteriores podrían haberse prevenido. Si la policía hubiera conectado los primeros asesinatos más rápidamente, Pedro habría sido capturado antes. Si el sistema de salud mental hubiera monitoreado a Pedro después de su expulsión del ejército, tal vez nunca hubiera matado. Estas demandas tuvieron éxito limitado, pero establecieron precedentes importantes. El testimonio de uno de los sobrevivientes de Pedro fue particularmente revelador. Un hombre, que prefirió mantener su identidad anónima, relató cómo Pedro lo había abordado una noche en Warhol. Pedro le preguntó si necesitaba dinero. El hombre, que estaba en situación de calle, dijo que San Pedro le ofreció trabajo en un taller mecánico. Cuando caminaban hacia el supuesto taller, Pedro sacó su arma, pero en ese momento pasó un carro de policía. Pedro guardó el arma rápidamente y se alejó sin decir palabra. El hombre no reportó el incidente porque ni siquiera comprendió completamente lo cerca que había estado de la muerte. Este testimonio ilustra la metodología de Pedro. Buscaba víctimas vulnerables, ganaba su confianza con ofertas de ayuda, las atraía a lugares aislados. Solo entonces revelaba sus verdaderas intenciones. Era una técnica clásica de depredación que ha sido documentada en asesinos en serie de todo el mundo. La vulnerabilidad de las víctimas facilitaba el proceso. Las personas desesperadas son más propensas a confiar en extraños que ofrecen ayuda. Los silenciadores caseros que Pedro fabricaba también se convirtieron en objeto de estudio. Los expertos en armas examinaron los dispositivos recuperados. Estaban hechos con suelas de zapatillas cortadas y moldeadas para encajar en el cañón de una pistola. No eran tan efectivos como silenciadores profesionales, pero reducían el sonido lo suficiente para permitirle disparar sin atraer atención inmediata. Pedro había aprendido esta técnica en Internet, en foros y tutoriales que desde entonces han sido cerrados o monitoreados. La tecnología jugó un papel interesante en el caso de Pedro An. Por un lado, usó Internet para aprender técnicas criminales. Por otro, fue la tecnología forense la que finalmente ayudó a confirmar muchos de sus crímenes. El análisis de balística comparativa conectó proyectiles de diferentes escenas del crimen. Las autopsias revelaron patrones consistentes. Las cámaras de seguridad en algunos lugares capturaron imágenes borrosas de un hombre que coincidía con la descripción de Pedro. Hoy, más de 18 años después de su primer asesinato confirmado, Pedro Pablo Nakada Ludeña permanece internado en el hospital psiquiátrico. Tiene 51 años, está medicado, supervisado, contenido. Las voces en su cabeza están silenciadas por antipsicóticos. Su misión purificadora está suspendida indefinidamente, pero las 25 vidas que afirma haber tomado nunca regresarán. Las 17 muertes confirmadas dejaron un legado de dolor que nunca sanará completamente. El caso del apóstol de la muerte transformó el panorama de la justicia criminal en Perú, forzó conversaciones difíciles sobre salud mental, prevención del crimen, protección de poblaciones vulnerables y los límites de la responsabilidad penal. No hay respuestas fáciles a ninguna de estas preguntas, pero el caso de Pedro demostró que ignorarlas tiene consecuencias mortales. Las lecciones aprendidas del caso continúan influyendo en políticas públicas. Se han implementado programas de detección temprana de enfermedades mentales en escuelas, se han mejorado los protocolos de seguimiento para personas diagnosticadas con trastornos psicóticos. Se ha aumentado la capacitación policial en técnicas de perfilamiento criminal. Ninguna de estas medidas es perfecta. Ninguna garantiza que no surja otro asesino como Pedro. Pero cada mejora incremental hace que sea un poco más difícil para el próximo depredador operar sin ser detectado. La historia de Pedro también es una advertencia sobre las consecuencias del abandono infantil y el abuso. Si hubiera crecido en un hogar seguro, con padres amorosos, con acceso a tratamiento temprano para sus síntomas psiquiátricos emergentes, ¿habría tomado el camino del asesinato? Probablemente no. La enfermedad mental por sí sola no convierte a las personas en asesinos. Es la combinación tóxica de enfermedad, trauma, abandono social y acceso a víctimas vulnerables
la que crea monstruos como Pedro. Las víctimas de Pedro merecían vidas mejores que las que tuvieron. Merecían una sociedad que los protegiera en lugar de marginalizarlos. Merecían sistemas de apoyo que los ayudaran a escapar de la adicción, la pobreza y la desesperación. En su lugar, fueron cazados como animales por un hombre que los consideraba menos que humanos. Su muerte ilumina tanto la crueldad individual de Pedro como la crueldad sistémica de una sociedad que permite que sus miembros más vulnerables vivan sin protección. Mientras Pedro envejece lentamente en su internación psiquiátrica, el debate sobre su caso continúa. ¿Es un criminal que merece castigo eterno? ¿Es un paciente enfermo que necesita tratamiento compasivo? ¿Es posible que sea ambas cosas simultáneamente? La respuesta depende de a quién le preguntes. Las familias de las víctimas probablemente dirán que es un monstruo que debería sufrir por la eternidad. Los psiquiatras dirán que es un caso fascinante de cómo la enfermedad mental puede distorsionar completamente la percepción moral. Los abogados debatirán eternamente los límites de la responsabilidad penal. Lo que nadie puede negar es el horror que Pedro desató: 25 personas muertas según su confesión, 17 confirmadas por evidencia forense, familias destrozadas, comunidades aterrorizadas, y un país forzado a confrontar la realidad de que los asesinos en serie pueden surgir incluso en sociedades que creen estar a salvo de tales horrores. El apóstol de la muerte ya no camina por las calles de Perú, pero su legado permanece, grabado en los expedientes judiciales, en los archivos de hospitales psiquiátricos y en la memoria colectiva de una nación que nunca olvidará al hombre que cazaba pecadores en nombre de Dios.